Entonces, no, yo no me voy a aguantar eso tan largo. Oye, permisito, permisito. No. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? ¿Cuál seguridad? Respete la fila. Respete la fila. Yo no estoy respetando ninguna fila. Ustedes son los que están ahí perdiendo todo el día. Yo tengo cosas más importantes que hacer. ¡Doctora! ¡Doctora! La cultura del avispado, del avivato, de la trampa, del engaño, ha tenido lugar en Colombia desde hace muchos años. Un problema cultural que da cuenta de las actitudes de muchos colombianos frente a las normas, aceptando conductas ilegales que se han promovido sin siquiera reflexionar en lo nocivas que pueden resultarle a una sociedad. Hacerle culto a la viveza y a la cultura del avispado no es otra cosa que patrocinar el engaño y no debería llamársele una de nuestras grandes virtudes. A estafar al otro, a pasarle por encima, a aprovecharse de su buena fe para sacar provecho, o a ese dicho que impulsa a aprovechar la tal papaya. Él es Adolfo Eslava, profesor asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad EAFIT. Adolfo hizo parte del estudio Valores, Representaciones y Capital Social en Antioquia, realizado en 2013. Y cuyo propósito fue investigar y analizar en las 9 regiones del departamento las creencias de los antioqueños, la composición de sus familias, las empresas, el capital social, la equidad, la educación, la salud, entre otros valores que hacen parte del día a día de los antioqueños. Un estudio de esta magnitud, como las cosas importantes, nacen de conversaciones informales. Nos contaba el rector que tuvo una conversación con el gobernador que a propósito de los 200 años de la independencia del departamento querían hacer algo para el recuerdo, algo que no se quedara en anaqueles, sino que también trascendiera y que nos hiciera pensar como un diagnóstico, como una foto de cómo somos los antioqueños. Un estudio de esta magnitud pues no puede tener un único énfasis. Entonces aquí teníamos como varias preguntas de investigación, si se quiere. La gran pregunta era cómo somos los antioqueños y en ese cómo somos, por eso nos interesaba indagar en la vida cotidiana. Susana Estrada Castaño es deportista de balonmano y balonmano de playa de la Selección Antioquia y de la Selección Colombia. Además, es diseñadora industrial. Susana ha practicado durante 13 años un deporte en el que el contacto es permitido. Y muchas veces, si no es manejado dentro de las reglas del juego, se convierte en una oportunidad para cometer faltas y sacar ventaja fraudulenta del oponente. Anteriormente había realizado otros deportes como taekwondo, fútbol, baloncesto, voleibol. Había hecho pues varias cosas, pero definitivamente cuando conocí el balonmano, eso fue amor a primera vista. Entonces me pareció genial que fuera haciendo goles con la mano. Pues el balonmano es, yo creo que el segundo deporte de más contacto en equipo, pues, porque me imagino que el primero es el rugby. Y son permitidos muchos, digamos, golpes, pues. Obviamente dentro de la legalidad, o sea, mientras vos no le hagas daño a tu oponente. David Andrés Bedoya es ingeniero de sistemas con especialización en gerencia de negocios. Su pasión por armar y desarmar equipos para conocer qué contenían lo llevó a ser un desarrollador de software, sistema que permite realizar tareas en equipos tecnológicos. A David Andrés ya le ha tocado rechazar ofertas que buscan aprovecharse de su conocimiento para ponerlo al servicio de la ilegalidad. Bueno, el desarrollo del software es una de las ramas más interesantes de la ingeniería. De hecho, yo la considero como la más extensa, ya que son muchos los campos de acción que tienen, porque uno se puede especializar en desarrollo de múltiples plataformas. Por otro lado, hay muchísima documentación, hay mucha información a la que uno puede tener acceso, y creo que todo eso es lo que me fue conllevando a que quisiera cada vez aprender más, y en la actualidad ya manejo mucho todo lo que tiene que ver con la plataforma web, que digamos son las tecnologías que en la actualidad se manejan. En el aspecto de la ilegalidad, el mundo de los sistemas es una de las carreras que más vulnerabilidades tienen en dicho aspecto, ya que son muchas las ofertas que salen de personas inescrupulosas que quieren aprovechar el conocimiento, el talento de otras personas, su gran formación,
para utilizarlas, como se dice legalmente, y esa utilización es más buscando un fin particular, buscando hacer un daño particular, por lo cual yo considero que uno, antes de pretender aceptar ese tipo de invitaciones, ese tipo de trabajos, debe basarse en lo que se conoce como la ética de la informática. Los extorsionistas se valen de la intimidación, la violencia y el miedo para obtener beneficios. Un medio peligroso de conseguir dinero fácil, en el que siempre los que extorsionan quieren creerse los vivos, pero resultan siendo los bobos cuando los capturan. Pues este es un delito penal castigado con cárcel. Esteban Mesa es el subsecretario de Seguridad y Convivencia de Antioquia, dependencia que enfrenta esta práctica. Bueno, en Antioquia, como en el resto del país, la extorsión es uno de los delitos que ha venido creciendo en los últimos 10 años. Es una renta que cada vez tiene un peso mayor dentro de los ingresos de los grupos ilegales, y por eso nosotros hemos desarrollado una estrategia muy importante, tanto en recursos como en trabajo interinstitucional, con mucha gente del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía en las distintas regiones para enfrentar este problema. Yo creo que es una mezcla de varios factores. Primero, el temor. Todos nos asustamos. Trata de delincuentes expertos que van variando la metodología y la modalidad, pero manejan perfectamente el miedo de las personas. Entonces le hablan de que tienen familiares, de que tienen información, y eso atemoriza mucho a las personas. Si tratan de extorsionarlo, tranquilícese y llame al Gaula. Las líneas de denuncia son 147 y 165 y se marcan igual desde teléfono fijo y celular. La información que aporte es absolutamente confidencial. Según el estudio realizado en 2013, Antioquia, al igual que el resto del país, tiene un camino en ascenso para ganar en el respeto por la ley. 34% de los antioqueños versus 17% a nivel nacional cumplen las reglas. El reto será encauzar la ambición y el genio comercial por las vías de la legalidad. El vivo vive del bobo cuando uno camella, trasnocha tremendamente y alguien le solicita un préstamo, hasta llega la platica. Entonces uno camella como un berraco y el otro se la tira de vivo, y uno es el bobo. El vivo vive del bobo cuando aprovecha las circunstancias. Por ejemplo, está haciendo una fila en cualquier parte y le dice, vea, yo estoy allí adelante, deme 10.000 pesos y lo paso adelante. Ahí aprovechan las circunstancias. El vivo vive del bobo cuando uno compra algo y se siente tumbado. El vivo vive del bobo se ve hasta en las familias. Cuando llegan a querer estar con la mamá y resulta que se quedan con la herencia de los padres, que quieren apoderarse de las propiedades que no les pertenecen. El estudio Valores, Representaciones y Capital Social en Antioquia se realizó en el marco de los 200 años del departamento y se valió, entre otras herramientas metodológicas, de la etnografía, que permitió conocer las percepciones de los antioqueños mediante conversaciones con los habitantes de los municipios. Cuando nosotros preguntábamos por cuáles son las cualidades que caracterizan al antioqueño, aparece la pujanza. 53% de los encuestados dice la pujanza, es la cualidad. Sin embargo, eso que se ve como cualidad, que desde la historia nos dicen ahí estaba el trabajo, el amor por el genio comercial, eso cuando está asociado a otras características es donde aparece el tema de la ilegalidad y aparece cómo nos reconocemos. Sin duda, tenemos que partir de ahí y el estudio es crítico en ese sentido. Hombre, tenemos que reconocer que existen unas raíces históricas de ilegalidad. Sin embargo, a la par de esas raíces históricas, también Antioquia se ha caracterizado por otro tipo de atributos, otro tipo de reglas informales que justamente permiten tener, nosotros lo denominamos como en el mismo ADN del antioqueño, que es posible que tenga esas raíces de ilegalidad, también allí está el remedio. Trabajo, familia, espíritu público. Y esas condiciones han permanecido, y esas condiciones son las que justamente se traducen 2 siglos después, 2 siglos y medio después, en capital social, en acción colectiva. Alguien que practique un deporte de tanto contacto debería tener claros los valores éticos en el deporte, además de promover el juego limpio y la competencia en igualdad de condiciones para que no haya deportistas que se quieran pasar de vivos.
Yo soy una de las personas que más duro da, pero de las que menos amarillas me sacan, o 2 minutos, pues que son como las faltas en balonmano, pero siempre pues como tratando de cuidar al oponente, porque pues a mí también me van a defender y me van a defender duro y me pueden dejar en el piso igual que yo. Yo creo que se tiene que manejar como esa legalidad de cuidar, pues porque igual dentro de la cancha es una cosa, pero fuera de la cancha es otra, y uno tiene que cuidar la integridad de las otras personas. Cuando uno se va a enfrentar en competencias internacionales contra equipos que tienen mucho fogueo, se da cuenta de lo sano que es. Porque uno muchas veces por buscar como ser legal y ir y no lastimar, o sea, va a un torneo internacional y la gente obviamente va adquiriendo mañas, va adquiriendo como esas cosas que lo pueden hacer fallar a uno, que el juez no se da cuenta y que son ilegales, pues por decirlo así. O sea, gestos en defensa o quedarse, son como cositas dentro del juego que uno dice como, hey, pues el juez no lo vio y no lo ve, y como son 6 jugadores contra 6 jugadores, entonces en algún momento te jalan o te amarran o hacen un show en defensa o en ataque. Es trampa, y es trampa adquirida a través de los años. ¿Quién se le mide? Es el concurso con el que Antioquia, la más educada, busca ideas creativas para resolver problemas cotidianos que requieren de la inteligencia, la curiosidad, la creatividad y el ingenio de cualquier persona que quiera medírsele a su solución. Un verdadero ejemplo de cómo poner la inteligencia al servicio de las oportunidades dentro de la legalidad. David Andrés fue uno de los ganadores de 2014. Yo llegué al concurso de ¿Quién se le mide? Porque soy en cierto sentido un cazador de ofertas. A mí me gusta mucho andar buscando las diferentes oportunidades que ahorita muchas entidades del gobierno ponen a disposición de las personas que tienen esos fundamentos de emprendimiento. Y afortunadamente me iba trabajando con una compañera en una idea de un directorio inicialmente relacionado con actividades turísticas. Fuimos puliendo esa idea y ya comenzamos a trabajarlo, enfocado específicamente en lo que nos solicitaba Quién se le mide en el reto 19, que era la creación de un sistema de viajes para el departamento de Antioquia. La solución es darle la oportunidad al usuario final que pueda programar su itinerario de viaje a cualquier sitio turístico que desee. Siempre hay que tener mucha viveza, pero en un buen camino, esa viveza que sea más que verlo como una viveza, que sea esa chispa, que sea ese ingenio el que salga y el que te ayude a que todo lo que querés hacer lo pueda realizar en el buen camino y de la mejor forma. La administración departamental tuvo el reto de descentralizar las instituciones encargadas de combatir la extorsión en el departamento. Además de crear un ambiente de confianza entre las comunidades que son los mayores aliados para contrarrestar esta práctica. Un trabajo que hoy por hoy arroja grandes resultados. Nosotros nos planteamos llevar el Estado al territorio, es una mirada que nosotros hacemos del territorio de las necesidades. Entonces hemos descentralizado justamente los GAULA, que son los cuerpos especializados encargados de combatir la extorsión, tanto con la policía como con el ejército. Hoy tenemos sedes en el Bajo Cauca, en el nordeste, en el norte y en el suroeste que no existían cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2012, y tenemos además el Gaula del Oriente, que ya existía y lo hemos venido fortaleciendo. Ahí nosotros hacemos una inversión muy grande de recursos en dotación, en montar las oficinas, en adecuar, y eso lo complementamos con una gran campaña de prevención, invitando a la gente a denunciar. Llegó el Estado con una información que ellos no conocían, y en el Bajo Cauca hemos tenido unos resultados muy importantes. En el norte hace poco se capturó una persona que estaba extorsionando hace varios meses a un ganadero, estaba cobrando la suma de 50 millones de pesos y lo pudimos capturar. Se identificaba como miembro de un grupo armado utilizando nuevamente el miedo. Tenemos casos en Itagüí, tenemos casos en Yarumal, tenemos casos en el suroeste, donde gracias a la información hemos podido actuar, y las personas obviamente agradecen porque en primera medida el susto es tremendo. Es muy importante que la gente denuncie. El 95% de las denuncias terminan en capturas, entonces nuestro insumo es la información. Ven, Caliosito, un favorcito, hombre, es que hombre, este celular es mío.
Yo lo compré hace 3 meses, parce. Elegante, pille. Es un celular de última generación, es 4G, tiene 20 megapíxeles. Ahora eso es un volador, eso es un bólido, tiene 64 gigabytes. Paz que me quedé sin plata, me valió 700 luquitas, hombre loco. Vea, píllelo, es que tóquelo, agárrelo. Pillera, sí, eso es. Y es que, parcero, me quedé sin plata, me necesito para los pasajes, hombre. Entonces, si me puedes colaborar, te lo voy a dar 20 luquitas nomás. Pille lo que está bueno, vea, eso es puro alumínico. Pille, es que mire, la fotografía de esto es excelente, óptima. Eso es una maravilla, calidosito. 20 luquitas. Ah, espera, yo le empaco por acá, hombre. Es que es puro. Hágale, parcero, ey. Perdió por ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! El 95% de las extorsiones denunciadas terminan en capturas. Antioquia posee el capital social necesario para construir cambios sociales en la búsqueda de una sociedad más democrática, con menos pobreza y más apegada a la ley. El vivo vive del bobo cuando uno lo fía a sacar a un club y uno lo tiene que pagar. El vivo vive del bobo cuando vamos a un banco y hacemos fila normal y llega la gente preferencial y pasa por encima de los que ya hay haciendo fila. El vivo vive del bobo cuando uno hace fila y el otro llega a meterse primeras. El vivo vive del bobo en el momento que me prestan dinero y que se le aumenta. En ese momento, el vivo vive del bobo. La gente es perezosa cuando quiere hacer las cosas de la manera más fácil. Entonces también por ignorancia o por falta de actitud y de ganas, prefiere ahorrarse pues como el trabajo de hacer las cosas y se lo deja a la otra, pero entonces ahí el vivo vive del bobo. El vivo vive del bobo cuando le ofrecen a uno algo muy valioso, muy grande y uno va a ver y no hay nada. La pujanza puede impulsar comportamientos que conducen a la ilegalidad y que afectan la convivencia. En Antioquia se está cocinando algo nuevo, eso es lo que tenemos que decir, se está cocinando algo nuevo. No conocemos el resultado, pero tenemos la posibilidad de incluir otros ingredientes. Ya sabemos cuáles fueron los resultados de combinar pujanza con ilegalidad, que nos cobró vidas y mucha sangre. Pero entonces estamos en el momento de incluir nuevos ingredientes en la receta. Y el estudio justamente da pistas para decir, hay otros ingredientes, hay otras posibilidades, no hay que inventarlos, están ahí también en el ADN del antioqueño. Ahí tenemos los ingredientes, en educación, en comunidad, en las capacidades que tenemos, en esos valores que nos caracterizan. Hacer de la pujanza realmente una cualidad, hacer de la pujanza un atributo que nos permita encauzarnos por los canales de la legalidad. El vivo no vive del bobo. Siempre llegará el momento en el que el vivo cae por sí solo mientras se aprovecha de las diferentes situaciones. El llamado bobo, que no es otro que el ciudadano de bien, busca transitar por caminos dentro de la legalidad, caminos apropiados y certeros para su vida. No podemos ser ingenuos, está bien. El fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la ilegalidad se ha metido en la casa, se ha metido en la política, se ha metido en el fútbol, se ha metido en muchos rincones. Pero la mayoría de los antioqueños siguen trabajando día a día, luchando por su familia, por su trabajo, por su bienestar. Frente a esa situación, frente a ese dilema de lo legal y lo ilegal, del camino que tomamos, sin duda arranca en lo personal, si se quiere en el coraje de tomar una decisión, de decir, quizá por aquí es más fácil, pero nos atrevemos a ir por el lado más difícil, pero a la postre más beneficioso para cada uno y para la sociedad. Obviamente siempre van a existir personas que quieren salir con la fácil y aprovechándose del trabajo de los demás y digamos que haciendo el mínimo esfuerzo, pero yo creo que las cosas salen bien y tienen buenos resultados cuando se sentido orgulloso de lo que haces sin pasar por encima de nadie. Para uno lograr cualquier objetivo, si bien hay que utilizar la viveza, esa viveza no debe ser una viveza que afecte a los demás o que se haga necesario estar por encima de ellos o hacerlos quedar mal o aprovecharse de cualquier otra idea que tenga otra persona para quitársela. Para mí, hacer las cosas a lo ilegal, si bien es cierto, te brindan un camino más fácil, un camino que puede ser menos dispendioso,
el resultado final sencillamente va a ser de igual manera, va a ser un resultado que vos no vas a ver, va a ser un resultado que no se va a conservar a lo largo del tiempo y finalmente vos vas a terminar con problemas, puedes tener inconvenientes de índole legal y toda esa buena imagen o todas esas otras cosas que en tu pasado hayas realizado van a verse tachadas por una sola acción ilegal que realices. El vivo vive del bobo aquí tiene como una doble aplicación. En principio, pues el delincuente cree que está haciendo el vivo, intimidando a la ciudadanía y con ese miedo aprovechándose para quitarle recursos que normalmente al ciudadano le ha costado mucho trabajo obtener. Pero en realidad, una vez el ciudadano pone en conocimiento de las autoridades, se maneja adecuadamente la información y se judicializa, pues el vivo se vuelve el ciudadano que venció ese miedo y nos ayuda a capturar a estas personas. Erradicar estas conductas y ser críticos frente a las situaciones provechosas en las que caben expresiones como dio papaya, el vivo vive del bobo o simplemente que se justifique con que la culpa es del que actuó de buena fe y se dejó tumbar y no del avispado que hace el engaño, es el principio para que la cultura del engaño y de la trampa en Antioquia sea desplazada por la cultura de la legalidad, de pensamiento crítico que no acepte fácilmente esas ideas que se han transmitido por tradición y que han resultado dañinas para nuestra sociedad. ¿Por qué ser legal en la vida? Porque siempre vas a dejar huella en las personas que tenés alrededor, en el mundo. Y pues si uno vino al mundo fue a hacer las cosas bien. La legalidad es un elemento fundamental de la vida en sociedad. Sin legalidad sería un caos y cada uno haciendo lo que quiere, eso termina generando un choque y se vuelve inviable absolutamente la sociedad. Más que verlo como el vivo vive el bobo, es no dar esa oportunidad a que personas malintencionadas quieran dañar tu imagen, quieran dañar tu profesión, quieran meterte en líos. Y sin duda la decisión de la ilegalidad o la legalidad se juega en el terreno de las oportunidades, se juega en el terreno del reconocimiento. Si al pelado del barrio, si al pelado del municipio le reconocemos su talento, lo hacemos visible y lo acompañamos como sociedad, sin duda lo estamos sacando del terreno de la ilegalidad. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.